Nosotros le llamamos croquis a un gesto que uno traza con la mano, a un gesto gráfico. Y la historia que tengo para contarles es cómo comenzó nuestro grupo de croquiseros urbanos de Tucumán, que paradójicamente no comenzó en Tucumán, sino comenzó en Portugal. En el año 2010-2011 tuve la oportunidad de viajar a Portugal durante 6 meses. Y en esa estadía que hice me propuse, como tenía una beca de postdoctorado, tenía que investigar cómo se insertaba la arquitectura contemporánea en contextos o en sitios de valor patrimonial. Entonces me propuse caminar por las ciudades cercanas a donde yo vivía, estaba en la ciudad de Braga, al norte de Portugal, y tratar de conocer todas las ciudades cercanas, cómo eran, qué tipo de arquitectura contemporánea tenían con esta característica particular. Entonces me convertí en una especie de flaner. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un flaner? Flaner es un personaje que Charles Baudelaire, en el siglo XIX, lo identifica como un paseante. Es aquel personaje que comienza a caminar por la ciudad tratando de descubrirla, de leerla, de apreciar sus detalles, sus calles, sus costumbres, la gente que la habita. Y así, con esta figura del flaner, me convertí en una especie de flaner urbano. Pero no tan solo me dedicaba a recorrer y a caminar las ciudades, sino que también tomaba apuntes y dibujaba, porque el dibujo fue y sigue siendo la herramienta fundamental que tuvimos cuando nosotros nos formamos, hasta mediados de los años 80. Cerca de los años 90 comenzaron a irrumpir los programas de diseño asistido por computadora, nos tuvimos que actualizar, empezamos a manejar los programas de este tipo y vino toda esa ola informática que poco a poco nos fue cambiando el paradigma y quizás también ocasionando, tanto en los estudiantes como en los profesores, ciertos cuestionamientos que tenían que ver con el razonamiento, el pensamiento de tipo gráfico, que es muy importante tenerlo, sobre todo en el inicio del proceso del proyecto, cuando nos estamos imaginando cómo debiera ser un objeto que todavía no es. Ese pasaje de traer las cosas del mundo ideal al mundo real tiene necesariamente una partida que es el gesto gráfico. Entonces los croquis empezaron a tomar cada vez más sentido para que los alumnos nos vayamos concientizando de esa necesidad que es irreemplazable. El ejemplo que ustedes ven ahí es un dibujo que hice con mucho sentimiento porque ese pueblo es Pedralba, un pueblito que está muy cerca de Valencia, y lo dibujé muy rápidamente. Son dibujos que no llevan más de 2 o 3 minutos. Este otro es la ciudad de Cuenca, también no nos llevan más de 3 minutos. Es la primera impresión que uno tiene cuando el lugar te impacta, cuando eliges un punto de vista atractivo y te lanzas en esa maravillosa aventura de mover la mano. Y ese mover la mano te lleva a que te puedas equivocar, pero no importa la equivocación, porque lo que importa es la esencia que cada uno transmita con esa imagen gráfica que está ahí. Entonces, pasaron los días, yo caminaba, recorría las ciudades, hasta que un día recibo un mail de Roberto Frangella, que es un arquitecto argentino, un artista plástico muy importante, una persona muy sensible,
y que hace estos tipos de dibujos que tienen un colorido especial y que siempre pone una frase en el pie de qué es lo que le provoca esa imagen o ese lugar de la ciudad. Entonces une esta cuestión que tiene que ver con el lenguaje gráfico y con el lenguaje escrito. Ahí habla del puente del Riachuelo, cómo está despolucionado y demás, ¿no? Pero así, muy sencillo. Roberto Frangella me mandaba sus dibujos frecuentemente y yo decidí que de los dibujos que hacía en mis caminatas y en mis salidas por la ciudad, le iba a mandar a ver qué les parecían. Entonces Roberto me contestó diciendo que ya tienes, Hugo, los elementos necesarios para que cuando llegues a Tucumán de nuevo formes croquiseros urbanos de Tucumán. Y así, con esa decisión, con esa generosidad, nos dio la oportunidad de formar croquiseros con Tito, que como ustedes verán está ahí dibujando. ¿Cómo vas con el dibujo, Tito? ¿Ya se termina o no? Voy 10 personas dibujando. ¿A las chicas lindas que están allá al fondo ya las dibujaste o no? Ah, bueno. Entonces, formamos croquiseros urbanos de Tucumán. Muy poca convocatoria en las primeras salidas. Éramos 4 o 5. Pero de a poco se empezaron a entusiasmar cada vez más. Y lo que nos propusimos hacer es elegir algún sitio de la ciudad atractivo, que sea interesante para dibujarlo. Nos juntamos a una determinada hora, cada uno lo observa, lo camina, estudia qué es lo que va a dibujar, estudia el ángulo, cómo se va a parar, y empieza a dibujar. Al final, después de un tiempo de dibujo, ponemos todos los croquis juntos, y entre todos opinamos de lo que hizo uno y de lo que hizo el otro. Y ahí se pone en juego una instancia muy interesante que es la opinión compartida. Es decir, lo que vemos hay que no solo verlo, sino que es saber mirarlo. Hay una diferencia entre ver y mirar. Ver es poner en funcionamiento la vista, pero mirar es distinto, es interpretar de alguna manera lo que uno está viendo. Y esa interpretación tiene una particularidad porque surge de alguna manera con una emotividad o un sentimiento en especial. Y así todos los dibujos, aunque estemos parados en la misma posición, van a ser distintos. Y lo que tratamos de hacer entre todos es compartir esa experiencia conjunta. No competir por quién es el que dibujó mejor, sino aprender de que la realidad que tenemos enfrente, nosotros la podemos interpretar de múltiples maneras. Este croquis fue hecho hace pocos días, los últimos días del mes de septiembre, en donde tenía que hacer un trámite en el centro, pasé por la Plaza Independencia, la plaza clausurada, y experimenté una sensación distinta, porque uno camina generalmente por las veredas, no camina por la calle. Y en este caso, caminé por la calle y dibujé la calle 24 de septiembre, que es el mejor punto para ver el paisaje urbano. Entonces le di un trazo muy suelto para esbozar la catedral y la Merced que estaba al fondo, con mucha soltura, no me importaba el detalle, me importaba la silueta. Y este otro, que es también muy interesante en el sentido de que fue hecho ese mismo día, porque estaba toda la plaza clausurada por una protesta. Entonces me dije que acá había una oportunidad de transmitir otro tipo de cosas, no solamente el dibujo del croquis en sí. Ustedes los estarán viendo y se darán cuenta de que hay una carga significativa por detrás, es decir, algo desordenado y otra cosa que está ordenada por detrás. Hay un filósofo inglés, Alain de Botton, que habla mucho sobre la ciudad y dice que para que una ciudad sea linda, uno de sus aspectos principales es que tenga que tener variedad y orden. Ustedes pueden decir dónde está la variedad y dónde está el orden dentro de esta composición. Creo que con esto ya damos por terminada mi parte. Veremos cómo va Tito con su croquis. ¿Cómo va, Tito? ¿Bien? Creo que quedó. ¿Creo que quedó?
lo completa la gente, seguramente. Bueno, ahora, solamente para terminar, hay una frase que es de Jorge Luis Borges, que termina el libro del Hacedor y dice: un hombre se propuso dibujar el mundo y salió a dibujar todo lo que veía, lo que encontraba. Dibujó ciudades, dibujó poblados, dibujó instrumentos, dibujó astros, dibujó gente, dibujó caballos. Poco antes de morir, al final de sus días, descubrió que ese laberinto de líneas que hizo era la imagen de su propia cara. Eso me parece que es muy significativo, porque si ustedes quieren ver un croquisero urbano, acá lo tienen. Tito acaba de salir al mundo y dibujar este mundo que tenemos hoy acá. ¿Cómo lo ves? ¿Quedó? Está perfecto. Bueno, vos sigues ahora, mientras ¿no? decías lo de Borges, Sí. me acuerdo de una frase de Le Corbusier, un arquitecto franco-suizo muy famoso, que decía que él prefería dibujar a tener que hablar, porque el dibujo era una cosa más lúdica, más rápida y dejaba menos margen para la mentira. Y bueno, nosotros nos dedicamos a dibujar. Ahora, yo podría arrancar diciendo el dibujo en sí mismo. ¿Qué es lo que es el dibujo? El dibujo es un lenguaje en sí mismo. Es una manera de comunicarse. Y si no, ¿por qué ustedes están reconociendo estas imágenes en este momento? De una silla, de un mouse, de una media luna, de lo que fuese. Pero ahí vendría una pequeña acotación al margen. Está bien, es una silla, pero es una representación de una silla. O sea, es volver a presentar un objeto. Cuando, en lo personal, con respecto al dibujo, cuando era chico, allá lejos y hace tiempo, porque la semana que viene estoy sobre los 56 años, y la pregunta es si estoy sobre los 56 años, los 56 años están encima mío, no lo sé. Pero bueno, ese es otro problema que... Y resulta que, obviamente, historieta que llegaba a mis manos, Pato Donald, Batman, todos los superhéroes juntos, yo lo dibujaba y me mataba dibujando. Desde ahí hasta ahora no paré de dibujar. Cuando fui un poquito más grande descubrí estos monstruos del dibujo, que son uno el dibujante del Eternauta Breccia y otro el dibujante y escenógrafo de la película Alien el octavo pasajero, que para mí son dos banderas en lo que hace el dibujo y a los cuales de vez en cuando sigo consultando. Pero eso es lo que tenemos una historia muy breve, que es el tema del dibujo cuando sos chico. Yo, en mi caso, no dejé de dibujar. Estos son dibujos que corresponden, son de mi hijo Octavio, de 8 años, en una etapa post-caligráfica, que escriben ya más o menos, con muchos errores obviamente, pero una etapa prefigurativa. Entonces, Octavio, otros chicos capaz que tienen la suerte de seguir dibujando como yo, pero en el normal de la gente lo que pasa, que ese chico de 8, 10 años con viento a favor, no sé por qué razón, deja de dibujar y entra a los 18 años, hasta que llega a alguna facultad, sea afín o no, arquitectura, diseño, lo que fuese, y se pierde, entra en un mundo negro, en un agujero negro, donde se pierde lo que es la inteligencia espacial. Y la inteligencia espacial es lo que tiene directamente, es de qué está armada esa inteligencia espacial, de la percepción y de la representación. Entonces, si tiene la desgracia de caer a la arquitectura, ese chico que de pronto está en el pozo negro, ustedes cuando van a la facultad de arquitectura encuentran un montón de docentes a la vuelta de un pozo negro, una cosa como esta, con una soga tratando de sacarlo al chico del pozo negro, de ese espacio entre los 10 años y los 18, donde se perdió este mundo, se perdió el mundo de lo espacial. Pero resulta que como en los partos, cuando esperaba uno, vienen dos, y resulta que sale el chico y aparece un mellizo, que es la compu. Entonces está entrando en una suerte, aparece una inteligencia nueva, que es la digital. Y hay complicación, porque hay un agujero negro que no vivió y aparece un lenguaje nuevo, ¿sí?
Entonces, no es acá el tema de que un lenguaje, digamos, es una competencia de lenguajes, sino que habrá que ver cómo conviven y cómo se complementan. Obviamente que nos lleva en esa etapa, lo hablábamos recién, nos lleva a un mundo del 1.80, donde estoy manejando una cosa lineal, y no tengo la vista arriba, la vista al costado, la vista abajo. Y aparece, si tuvo la desgracia de entrar a arquitectura, el monstruo del boceto. Y a mí me gusta llamarle boceto porque el boceto es la primera bajada, la primera idea que va cabeza, brazo, mano, lápiz, soporte, papel, lo que fuese. Es lo primero que me imagino y ahí empiezo con la línea, como ustedes me veían recién, la línea vivoreada, suelta, y vas pensando en una suerte de una conversación gráfica, que es como me gusta llamarlo a mí al boceto. Y el boceto sí es una conversación gráfica, pero que deriva en una representación ¿de qué? De una emoción. Y ahí estamos en dos mundos. La representación gráfica o la conversación gráfica, que es la parte técnica, por decirlo de alguna manera, que nosotros por suerte la tenemos desarrollada y ejercitada, y está la parte de la representación de la emoción, que la tenemos todos, porque todos tenemos emociones. Entonces resulta que estamos en un partido donde el 50% lo tenemos a favor, porque todos tenemos ese otro 50%. ¿Ya agarraron papel y lápiz para empezar a dibujar o no? Enseguida lo van a agarrar. Entonces, ¿qué? Y ahí aparece otra palabra mágica que es la percepción, sobre la que quiero hacer hincapié, que también tenemos todos, diferentes maneras de percepción, y nosotros estamos entrenados para percibir como profesionales arquitectos, o como muchas otras disciplinas afines. ¿Y qué percibimos qué? Lo decía Hugo recién, la ciudad, el espacio que transitamos, y que lo modificamos permanentemente porque el espacio no es dinámico. Y el espacio, como decía un filósofo alemán, Walter Benjamin, es el cruce entre la ciudad definida. La ciudad es el cruce entre el espacio y la vida. Y ahí encontramos otro 50%. La vida la tenemos todos. El espacio podrá ser mensurado, medible o no, no lo sé. Pero hay una cosa, un 50% en todo esto que venimos viendo que lo tenemos todos. Quiere decir que todos podríamos en algún momento poder llegar a dibujar. Entonces esto se trata de bajar un cambio del slow, de la cosa de empezar, de esa cosa de pararse y observar, de tranquilizarse, de no ir tan apurado, con la cabeza para abajo, salir de la cultura del 1.80 que hablábamos recién. El boceto, donde está el vagabundo durmiendo en la plaza, yo lo llamo una escena dentro de otra escena, porque la escena es la plaza, pero está el mundo interior del personaje durmiendo en el banco, que es lo que quise hacer. El otro boceto es un día de furia, donde había un congestionamiento acá en el mástil, en la avenida Conquija, y bueno, mi reacción fue esta, porque nosotros somos como los caracoles, entonces nosotros cargamos permanentemente lápices, nos salen lápices por la oreja, por la boca, los dientes, entonces casé mi valija y empecé a dibujar, y bueno, esta fue mi reacción, violenta. Se trata de bajar un cambio. Y aparece también, aparte del boceto gráfico, está el boceto literario. Esto es una frase, un extracto de un poema de Fernando Pessoa en el libro del Desasosiego. Y que casi yo diría que está en el límite del boceto gráfico. No sé si ustedes lo leen, pero se los voy a leer. Al principio de la tarde, vago observador por las calles. Cada persona me trae una noticia. Cada casa me ofrece una novedad. Cada letrero contiene un aviso para mí. Mi paseo callado es una conversación continua. Y todos nosotros, hombres, casas, piedras, letreros y cielo, somos una gran multitud amiga que se codea con palabras en la gran procesión del destino. Este boceto literario, que para mí es casi un croquis, fíjense ustedes, lo plantea como una conversación, que es la que estamos planteando acá. O sea, cuando yo me planto ante una escena, para mí es una conversación gráfica. Y acá está, y la palabra conversación está. De eso va el juego. Entonces ahora, yo los quiero invitar a un viaje sin salir del lugar. Este dibujo pertenece a un muchacho que está aprendiendo a dibujar, es un japonés, Masato Watanabe. Y el viaje sin salir del lugar está, no lo inventé yo, hay un libro muy interesante, no es un librito, esos libritos que
Es un librito, pero que es un librazo. Silvia Alderocchi, que habla sobre el tema de paseos urbanos. Y entre las cosas que habla es sobre el tema de aprender a caminar. Y el paseo urbano, este viaje al que yo los invito a ustedes, va a tener consignas. No necesitamos llevar equipaje, valijas, dinero, pasaporte, tarjeta, nada. Nos sale 0 pesos. Pero, si respetamos estas consignas, vamos a potenciar el 50% que les estoy contando, que todos los tenemos, incluidos nosotros. Nosotros, de forma ya casi que no le damos mucha bolilla porque ya va con la vida nuestra. Pero ustedes los podrían desarrollar directamente. ¿Cuáles serían las consignas? Una es obligación de extraviarse en el lugar. Permitirse que yo me pierdo. Me voy de la casa de mi amigo a la casa de mi amigo, me voy a visitarlo y agarrar encrucijadas, diferentes caminos, variar la ruta continua, diaria. No dar por sentado que lo sabemos todo. No, que sabemos que esto está allá, que esto está allá. No, lo redescubramos. Prever silencio, sobre todo en el caso de pasear juntos, de ir con un acompañante, tiene que ver con lo contemplativo. Cambiar la ruta diaria, hacer un viaje en colectivo que nos permite observar la ciudad de una altura diferente, porque estamos a otra altura, y si hacen el ejercicio se van a dar cuenta que encuentran varias cosas raras. Volver caminando a casa, tratar de entender el afuera y el adentro, sobre todo cuando esto se da en una plaza, tratar de manejar el espacio en todas sus dimensiones, ¿sí? El afuera y el adentro, cuando yo entro a una escena, ya la estoy modificando. Cuando salgo también la modifico. Es un espacio continuamente móvil. Conocer el espacio en todas sus dimensiones. Entender los aromas del café. Y con respecto a esto, hay un librito muy interesante de La ciudad y sus sitios, del arquitecto Iglesias, donde habla y reconoce y dice, con afirmación muy lúcida, que un café que está a la mitad de una cuadra es un café sospechoso. Porque tenemos instituido que el café tiene que estar en la esquina. ¿O no es así? Y ahí me acuerdo de un cuentito del borracho que va a golpear la puerta, al señor le dice, ¿me da una cerveza? Porque los borrachos son amigos, ¿viste? ¿Me das una cerveza? No, maestro, no vendo cerveza. ¿Cómo que no vende cerveza? No vendo cerveza, esto no es un bar. Hace el borracho así, ¿y quién te manda a vivir en una esquina? ¿Ok? Bueno, entonces digamos que si todos ustedes están de acuerdo conmigo y les gusta esta propuesta, y las consignas, están todos invitados a subirse a este colectivo de dibujo que formamos nosotros con Hugo y serán bienvenidos. Gracias, muy amable.